Bueno, no me he atrevido a tocar ni una sílaba de la presentación que hace Eckhart de esta parte, porque tiene muchísima enjundia y vamos a ir adelganándola poquito a poquito. Pero antes de eso, es como si contáramos dos historias, ¿no? Una historia tenemos muy conocida, que es como nos percibimos a nosotros, y otra la historia que nos cuenta Eckhart de nosotros mismos. Vamos a empezar por la que tenemos más conocida para partir de ahí pegar ese salto que Eckhart nos propone hacia la pobreza, ¿no? Y para ello utilizo un poema que está basado en la filosofía de Nagarjuna. Sabéis que Nagarjuna es del siglo II antes de nuestra era y se le considera el poeta del vacío, y de él es esa frase importante: que nos libren de los creyentes del vacío, porque había una tendencia también en aquel tiempo de que el vacío era un nombre sagrado y que alcanzar el vacío, pues ahí entonces era un sustituto de Dios, y entonces al final se convertía en una creencia. Y ahí estamos en el tema de las creencias de ayer. Bloqueado por la confusión, he sobrevivido en busca de mi destino a través de actos impulsivos. Nacemos confundidos, crecemos confundidos, sin saber de qué va esto. Y entonces sobrevivimos sobre la base de impulsos. El primer impulso es hacia nuestros padres, pero luego continuamente toda nuestra vida es un proceso de impulsos para sobrevivir. Es lo que quiere decir esto. No os digo nada nuevo. Consciente de mí mismo, o sea, adquiriendo conciencia de mí mismo, un salto importante. Voy recorriendo situaciones donde la personalidad, los personajes, se desarrollan y el mundo impacta mi alma sensitiva. O sea, hay un intercambio con el mundo, con la gente, con las cosas, con los acontecimientos, que va generando este perfil de personalidad. La personalidad crea la conciencia propia, de igual forma como la atención, el ojo y la forma de visión provoca la visión. Esto es nuestra conciencia, el estado de conciencia, cómo creemos, cómo pensamos, es consecuencia de esta interacción que tenemos en la primera, segunda infancia, y vamos generando una forma de ser, consecuencia de nuestra propia experiencia. Y esa forma de ser, consecuencia de nuestra propia experiencia, también ya en ese momento está o puede estar llena de traumas, de haber crecido con el sufrimiento alrededor o haber sufrido ese sufrimiento, cuando todavía mi alma es sensible, está no preparada, está no en defensa. Esa es la historia de los traumas humanos que se manejan continuamente y que en las consultas de psicoterapia continuamente aparecen. ¿Cómo fue? ¿Cómo creciste? Esa es la historia humana que tenemos, y cada cual lo maneja a un nivel u a otro, lo recoloca, lo readapta, lo condiciona.
o a veces piensa que lo tiene condicionado, estabilizado, planteado, y sin embargo surge de pronto como un chorro de sufrimiento, ¿no? El impacto entre la personalidad que creo y el medio es el encuentro de la conciencia propia, los sentidos y el mundo. Esto lleva a la experiencia que ansío tener o ansío evitar. Mi ansia me hace apegarme a la sensualidad, a las opiniones, a las normas y a los seres. Hemos repasado esto ayer y antes de ayer ampliamente. El intercambio con lo que ocurre, vinculado con la personalidad y la conciencia que he generado en esta aventura humana, condiciona mis ansias, condiciona ansias de tener o de evitar tener, y me hace apegarme a la sensualidad, a las opiniones, a las normas y a los seres. Decíamos ayer y antes de ayer que cada cual debe estudiar, debe mirar dentro de sí en qué aspecto eso está más agarrado, menos agarrado, o muy poquito agarrado, pero todavía agarrado. Apegarse es insistir en ser alguien, en ser alguien terminado, alguien definido. Ese ansia en ser alguien se maneja continuamente a todos los niveles. Si dejo de ser alguien, me pierdo. Y a lo mejor no alguien importante, sino al menos alguien, una forma de, una definición concreta que me permita relacionarme con el medio, con la gente, con las cosas, con mis retos, tener las armas de control para poder enfrentarme a esto, a esto, a esto. Eso es lo que tenemos y eso es lo que hacemos. No apegarse es ser libre para ser nadie. Todo el proceso que hemos hecho de invitación a los pobres de espíritu es un vaciamiento para romper con las identificaciones, romper con los quereres y saberes y venir a ser vacío para quedarse vacío. Y hemos aceptado que quedarse vacío es un salto de un cierto caos que siento al principio. Y hacías muy bien, Elena, ayer de hacer la pregunta de quién nos guía. Pues realmente, si yo creo en que acepto todo este proceso de vaciarme y rendirme para ser guiado, estoy metiendo ahí una nueva fe. Y yo te respondía, ¿quién te guía? Y ahí no puedes dar la respuesta. Hoy vas a tener una respuesta de Eckhart, pero posiblemente no guste demasiado, porque es un salto demasiado largo. Ser alguien es tener conciencia de sí mismo. Ser impulsivo, racional
identificándose con el cuerpo, que nace, envejece, muere, sufre tormento, pena, dolor, depresión y ansiedad. Al decir cuerpo se refiere con la existencia, no solamente con el cuerpo físico. La angustia surge cuando alguien viene a ser. O sea, a partir del momento que tú constituyes un alguien y dices, este soy yo, a partir de ahí surge toda la carrera de angustia y de búsqueda y de insuficiencia y de llegar a algún sitio y de tener una meta y de tener un destino y de tener una comprensión y surge todo esto. Los actos impulsivos son la raíz de la vida. Los actos impulsivos no se refiere a un acto impulsivo no pensado, sino cuando nos movemos, cuando hacemos, cuando cambiamos, son la raíz de nuestra existencia. Esta es nuestra historia. Cada cual a esto le pone el color diferente. Hay colores oscuros y colores bonitos en esta historia de búsqueda de un destino, de una comprensión, de un lugar en el mundo, de una posición, de un ser querido, de un ser aceptado, de un ser vivido, de un tener algo que decir al mundo, de un área de saber que puedas producir. Todo esto es esa historia. Y no habría que decir que es una historia que hay que borrar, negativa. Es la aventura que nos toca. Pero algunos de nosotros llegamos al punto de decir, ¿quiero esa libertad de ser nadie? O sea, quiero romper con esta dinámica de esta historia, a la cual a lo mejor le he rebajado la dinámica de lo que espero, de lo que necesito, de lo que quiero, y estoy en niveles más simples. Y de alguna manera esto me está acercando a esa pobreza de espíritu, pero todavía estoy ahí en ese personaje, a un cierto nivel. Pero quiero intentar dar el salto de romper la identificación conmigo mismo. Y vamos a dar ese salto para leer el texto de Eckhart. En primer lugar, os lo voy a leer entero. Y no importa que no os quedéis con todo, pero vamos a ir luego frase por frase. ¿Os parece? Por eso decimos que el hombre, sabéis que en el medievo esto de decir el hombre y la mujer no se llevaba, ¿no? Era el hombre y la mujer añadida, ¿no? Que el hombre debería permanecer tan pobre que ni él mismo fuera un lugar, ni lo tuviera, en donde Dios pudiera actuar. En la medida en que el hombre conserva un lugar en sí mismo, entonces conserva todavía diferencia. Por eso ruego a Dios que me vacíe de Dios, pues mi ser esencial
está por encima de Dios, en la medida en que comprendemos a Dios como origen de las criaturas. En aquel ser de Dios en donde Dios está por encima del ser y de toda diferencia, allí era yo mismo. Allí me quise a mí mismo y me conocí a mí mismo, en la voluntad de crear a este hombre que soy yo. Por eso soy la causa de mí mismo, según mi ser, que es eterno, no según mi devenir, que es temporal. Y por eso soy no nacido. Y en el modo de mí no haber nacido, no puedo morir jamás. Según el modo de mí no haber nacido, he sido eterno y lo soy ahora y lo seré siempre. Lo que soy según mi nacimiento, toda esa otra historia que hemos hablado, debe morir y aniquilarse, pues es mortal. Por eso debe desaparecer con el tiempo. En mi nacimiento eterno nacieron todas las cosas. Y yo fui causa de mí mismo y de todas las cosas. Y si yo hubiera querido, no habría sido ni yo ni todas las cosas. Pero si yo no hubiera sido, tampoco habría sido Dios. Que Dios sea Dios. De eso soy yo una causa. Si yo no fuera, Dios no sería Dios. Esto es preciso saberlo. Es un lenguaje tremendo que pegar el salto a esa comprensión exige esa profunda radicalidad de vaciamiento de la cual hablaba. Con independencia de que si no entiende no pasa nada, ya irá penetrando, voy a intentar frase por frase ver el escenario que nos marca Eckhart. El primer elemento del escenario es que el yo mismo, al cual se refiere Eckhart, y al que se refiere también Lynch, en la famosa frase que os cité varias veces, los que estáis escuchando el Dharma en este momento, ¿os acordáis? ¿Os acordáis o no? Os la repito. Si queréis ser libre de nacer y morir, de ir y venir, como si uno se pusiera un vestido, debéis entender que en este preciso instante, que la persona que está escuchando el Dharma carece de forma, de características, de raíz, de principio, no mora en lugar alguno, pero está vivo y vibrante. Se refiere a un yo mismo que no es el alguien que hemos creado. Y ahí Eckhart habla de que todo lo que soy según mi nacimiento temporal debe morir y aniquilarse, pues es mortal. Pero al mismo tiempo dice, y aparece la comprensión de quién realmente soy. Y insisto, lo digo por cómo me estáis mirando alguno. Si uno no lo capta o si uno se revela lo que es, no pasa nada. Hay que ir en esto, ser muy suavito con uno mismo. Es decir, posiblemente
en esa historia de crear un alguien, un camino muy interesante es crear un alguien que cada vez esté menos apegado a las cosas y cada vez sea un alguien que menos me creo que es mi alguien. Pero es un camino de un pasito a otro pasito. Es un camino de desapego, de plantear, pero sigo con la necesidad de tener un punto de referencia en algún nivel. Bueno, pero yo quiero que entendamos todos el salto tremendo que da Eckhart, que por cierto, yo intuyo que este sermón fue condenado es uno de los condenados por la Iglesia. Que sea tampoco que el hombre no tenga un lugar, no sea un lugar, no sea un punto de referencia, no haya un elemento que uno pueda definir, al menos en la experiencia propia, como el perfil de esta vida. Entonces, vaciamiento hasta ese nivel, porque mientras exista un lugar, entonces conserva diferencia. Y este salto es importante. Lo que está pidiendo Eckhart es que apaguemos las diferencias y veamos qué queda. Apaguemos la diferencia que aparentemente hay entre tú y yo. Apaguemos la historia, las dinámicas, mis apegos, mis éxitos, mis fracasos, los tuyos, tus sufrimientos, tus luces, y ver lo que queda. O sea, en ese momento que no hay diferencia es cuando está hablando de esa pobreza, de esa vacuidad. Y por eso se atreve, estamos hablando del siglo XVI, ruego a Dios que me vacíe de Dios. ¿De qué Dios quiere que se vacíe? Que me vacíe de mis creencias, las que tengo agarradas como elementos de referencia. Y añade algo que es absolutamente... Pues mi ser esencial está por encima de Dios, en la medida en que comprendemos a Dios como origen de las criaturas. En aquel ser de Dios en donde Dios está por encima del ser y de toda diferencia, allí era yo. Ese es la esencia que yo soy. En ese momento en el cual no existía diferencia de criaturas, antes de que fuera lo que ahora soy. La frase famosa de Eckhart. Venir a ser quien era cuando no era. Ahí era yo. Allí me quise a mí mismo. Allí acepté ese ser eterno, que no había nacido. Y allí me conocí a mí mismo. Y allí acepté la voluntad de crear esta aventura humana. No la mía particular, la aventura humana general. Y la aventura de todas las cosas. O sea, está diciendo que yo participé y sigo participando, porque el acto del nacimiento eterno, el acto de la creación, es permanente, porque está fuera del tiempo, por lo tanto es presente. Es el acto en el cual se vino a crear el hombre que soy yo. Por eso soy la causa de mí mismo según mi ser, que es eterno, según mi esencia, que es eterna, no según mi devenir, que es temporal. Y por eso soy no nacido. Y en la medida de no haber nacido, no puedo morir jamás.
Ahí hago un punto de aparte, que no se trata, y no pretendáis entender esto con la mente. Porque cuando Dogen da ese salto tras su Satori, de decir el grito de soy un no nacido, es un salto que no está en el plano mental. Y cuando Eckhart está hablando aquí de esto, es una comprensión del místico de la esencia del ser. Dice, soy no nacido y en modo de no haber nacido no puedo morir jamás. Pero esto también nos sitúa, si vivencialmente capto el 25% de esto, nos sitúa en un salto de esperanza tremendo. No he nacido y no voy a morir jamás. Mi ser esencial está unido. No es que esté unido, es lo mismo que la esencia que ha dado lugar a todas las cosas. Y para ello, en el planteamiento de la pobreza de espíritu, pide que todo lo que ha sido producido desde mi nacimiento, antes o después debe morir o aniquilarse. Y ahí resuena el término del poema de Taulero al final, del aniquilamiento insondable, que se habla en el planteamiento del silencio. Un proceso mediante el cual vamos limando y aniquilando todo aquello que condiciona el perfil de este personaje, al tiempo que lo vivo, al tiempo que estoy aquí. Porque yo estoy aquí y en esta forma temporal y al mismo tiempo estoy en mi forma eterna, no como dos cosas separadas, sino como la única realidad. Pero al mismo tiempo, si eso se vive vivencialmente, aunque sea solamente un poquito, se acabó la posibilidad de estar solo. La posibilidad de sentirse solo es la posibilidad que tiene el alguien. Ese alguien que se deprime, que se alegra, que se siente solo. Pero en mi ser eterno no puedo ser solo, porque es todo unión, es todo comunión. En mi nacimiento eterno nacieron todas las cosas, y yo fui causa de mí mismo y de todas las cosas. Esto puedes decir en un lenguaje divino, en un lenguaje un poco más religioso, todas las cosas están naciendo continuamente a través de la impregnación de lo divino en todo ello. Pero dicho así, suena como desde fuera hay un acto. Y no es eso, es todas las cosas son expresión de mi ser eterno. Bueno. Es
entiendo, porque a mí también me resulta un mensaje muy fuerte, al cual habitualmente no volvemos con frecuencia, que percibimos en algún momento de luz, en el profundo silencio, que no podemos poner en palabras, porque precisamente cuando lo pone en palabras el mismo Eckhart, pues el yo, ese yo que es, ya empezamos a hacer procesos de reidentificación, que no, pero que expresa el por qué es necesario hacer este proceso de vaciamiento hasta quedarnos desnudos de referencias, al menos en el plano íntimo, en el plano de nuestra conciencia, limpiarla de tantas demandas, de tantas pulsiones, de tantas ansias, y conforme va quedando más limpia, más vacía, va apareciendo más eso que a veces se llama la gracia, va apareciendo más el prajna, la sabiduría esencial, la espontaneidad de vivir, la libertad de no tener dependencia. Entonces no veamos esto como dos saltos y ese salto que nos salga Eckhart fue muy fuerte para que yo me sitúe ahí, sino veamos esto como un proceso que nos convierte en seres con menos personalidad, con menos alguien, pero que presenta más la esencia. El universo está lleno de una presencia amante que lo inunda todo. Los átomos, los seres, las conciencias. Una presencia que continuamente nace, crece y se transforma. Esta presencia amante es también mi conciencia, mi esencia. Me impregna y es mi ser. Vibra en mí y así ese que soy vibra en todo lo que existe. En los animales, en las plantas, en los minerales, en el vacío y en la energía. Es una danza de las 1000 ondas que bailan en los átomos. Es la comunión permanente. Formando parte de mí eres. Soy lo que da sentido a todo. Y no eres nada, fuera de todo. Eres presencia naciendo, nacimiento eterno. Eres amor concreto, en cada existencia, en cada respiración. Eres, soy. Bueno, pues como estos mensajes son muy fuertes, yo no quisiera añadir mucho más, que nos podemos guiar. Pero como es el final del retiro, lo que sí quisiera es leeros un poema, que lo tenéis, por cierto, subido a la web, que lo subí después del mismo poema que leí en Berriz. Somos universo. Y con él vamos a terminar. Por lo tanto, os ruego que os pongáis en posición de zen.
La especie humana está confundida, perdida. Nosotros estamos confundidos, perdidos. Nos hacemos daño. No nos damos cuenta que somos universo, un solo lugar, que no hay límites, que no hay barreras. Somos evolución. Brillamos con los astros lejanos. Formamos mundos. Somos cuerpo que se derrama. Somos semilla y fruto. A pesar de nuestra oscuridad, todo acabará bien. Es el susurro que crece como las olas del mar. La esperanza de los pobres que no buscan nada. Como niños ciegos no lo vemos. Somos el devenir, pero vivimos el sueño de estar solos, sin protección, sin ruta. Pero somos protegidos, somos cuidados, somos conducidos. Viviendo la intemperie, no hay nada que sea propio, que sea mío, ni nada que no seamos. Respiramos y el universo respira. El rayo de sol de la mañana, el horizonte de la tarde, soy yo, soy eso. En los 1000 intentos de existencia, late un corazón amante, una presencia que se expresa en cambio continuo, en palpitar permanente. Cuando un niño llora, lloramos. Cuando un niño ríe, reímos. El dolor está aquí, pariendo mundos en drama. Y este dolor es muchas veces el camino hacia la unión, pues permite romper seguridades, diferencias, separación. Así pues, bailemos el baile eterno, vivamos sin ropajes o pertenencias, respiremos el profundo susurro del océano en el que todos somos. Seamos el amante eterno. Ya lo somos ya, pero despertemos y aceptemos no saber el camino para así ser guiados. Vivamos este nuevo tiempo desde la aceptación de la existencia, siendo uno con el que sufre y uno con el que ríe, mientras la danza continúa. Y los mundos se hacen y deshacen, las guerras vienen, los tiranos aparentemente triunfan. Pero en el fondo hay una belleza que se expresa aún en medio del horizonte triste, que en nuestra confusión hemos creado. Seamos amor en este nuevo tiempo, amor sin condiciones, desde el interés genuino por las cosas y los seres. Comprendamos que no podemos sino amar, que los odios y las luchas, las negaciones y los rechazos son fruto de nuestra necedad, de no reconocer lo que es.
Seamos canto de alegría para los seres. Cantemos el nacimiento. Cantemos la semilla y el fruto. También la tormenta y el sosiego. El continuo movimiento de lo que crece, lo que madura y lo que sucumbe y muere. Seamos manos tendidas que unen la acción operativa a favor del espíritu amante, servicio inclinado para enderezar lo doblado, acariciar lo sufriente y mantener al débil, acompañar, siempre acompañar. Renunciemos, hermanas y hermanos, al control y al poder. Renunciemos a la manipulación y a la posesión. Renunciemos a no esconder lo contrario. Renunciemos al dogma, sí, renunciemos al dogma. Pues no existe esa verdad exclusiva que nos hace diferentes. Seamos caminantes, seamos universo, unido en continuo cambio, aceptando aparecer y desaparecer, nacer y morir en cada momento. Aceptemos ser ni más ni menos, simplemente ser. Pasemos por la vida borrando huellas, pesos, penas y culpas, borrando legados y palabras ligeras, borrando nombres y calificaciones. Miremos de frente la vida, con interés, con inocencia renovada, desde la humildad completa, fruto del reconocimiento de venir a ser nadie, en especial, y a ser al mismo tiempo todo con todo.